tendremos que iniciar lo que establece el programa, ¿verdad? Yo respeto mucho esos lineamientos, entonces hagámoslo saber. Una cuestión ahí que es muy importante, y decía al inicio de mi exposición, de que deben ingresar desde la invitación que está en Classroom. Por favor, les pido, en la clase anterior se los hice ver también, ingresemos desde ese link allí y desde el correo que ustedes tienen registrados, porque más o menos como 30 o 40 compañeros les di acceso manual. Entonces, y no es necesario porque pues ustedes ingresan desde el correo registrado y automáticamente van para adentro, ¿verdad? Entonces, porque si yo ya estoy exponiendo a la clase, pues hay cierta interrupción, ¿verdad? Entonces, por favor, les pido, y si no, también se nos van a colar personas que de repente ni son estudiantes o son personas que no pertenecen a esta sección. Entonces, para evitar esos inconvenientes, no compartan el link. Tiene que ser desde Classroom, por favor. Bien, entonces les decía que compartí por ahí unos libros en Classroom. Espero que hayan tenido la oportunidad y si no, pues ahí lo tratan de revisar. Licenciado, en uno de los PDF que compartió, solo es el índice. Ah, no, no le aparece completa la... No, licenciado, no sé si soy la única o a todos les aparece así. Deme un A segundito, mí tampoco, licenciado, no aparece. Solo aparece 5 páginas. aparece. Ah, permítame. Entonces voy a revisar porque Y solo apareció uno, Lick. sí tiene razón. Sí. Voy a revisar porque tendría que, en teoría, estar... Voy a revisarlo. ¿Y el siguiente? Solo hay un libro que es el de 5 páginas. Muy bien. Bien, permítame un segundito. Vamos a ver, por acá lo tengo. Deme un momentito. Voy a revisarlo. Muy bien, deme un segundito. Vamos a ver, por acá está. Eh, el de Herbada, ese tiene, les voy a decir, 146 páginas. Ese también, déjenme, vamos a tratar de subirlo acá. Deme un momentito. Ahorita lo vamos a subir. Javier Herbadas. Aquí está. Vamos a... Bien. Mientras carga el PDF vamos a... voy a pedirles que por favor tengan a la mano la Declaración Universal de Derechos Humanos y vamos a darle un poquito de lectura a eso. Vamos a ir leyendo parte de eso y hoy vamos a adentrarnos un poquito a los conceptos básicos en cuanto a los derechos en sí, qué es el derecho, qué es un derecho, ¿ya? El derecho de tener derecho. También el otro tema es el conocimiento de la individualidad y universalidad humanos. Entonces, sí les pido que me apaguen el micrófono para no tener que silenciarlos. Hagámoslo de esa manera, por favor. Muy bien. Vamos a ver. Ahorita vamos a publicar. Ustedes me dicen si llegó o no llegó. Bien. Muy bien. Ahí estamos. Inicialmente quisiera invitarlos a reflexionar, pero por favor les pido que me silencien los micrófonos, por favor. Bueno, muy bien. Vamos a trabajar desde aquí entonces. Bien. Si alguien quiere intervenir, puede hacerlo con todo gusto. Voy a hacer esta clase un poquito dinámica para que ustedes también vayan aportando, pero solo levantan la mano y yo voy a aperturar el micrófono porque los tuve que silenciar porque están ahí y lo tienen activo. Bien, entonces, veamos, conceptos básicos. Tenemos el derecho de tener derechos, sí, pero ¿qué es el derecho? ¿Qué es un derecho?
¿ya? ¿Qué es el derecho en sí y qué son los derechos? Entonces necesariamente debemos remontarnos a estos conceptos jurídicos fundamentales, ¿verdad? Aquellos que vimos en Introducción al Derecho 1, Introducción al Derecho 2, para que podamos ir entendiendo cada uno de estos. Entonces, cuando hablemos de derecho, ¿qué es el derecho? Fíjense ustedes. Cuando hablamos de derecho, se puede abordar de distintos puntos de vista, ya desde el punto de vista sociológico, en fin, desde el punto de vista etimológico, ¿verdad? ¿Qué es el derecho? Ya, hablando en sí, el derecho proviene de las voces de palabra derecho, proviene de las voces latinas directum y dirigere, es decir, conducir, enderezar, gobernar, regir. ¿Ya? Llevar rectamente una cosa hacia un término o lugar señalado. ¿Ya? Guiar, encaminar. Entonces, eso es derecho, pero en términos, eh, digamos, etimológicos. ¿Ya? Entonces vemos que, en consecuencia, en sentido lato, quiere decir recto, igual, seguido, sin torcerse, ¿ya? A un lado ni a otro. O sea, directo, directum, derecho. ¿Ya? Mientras que en sentido restringido, pues, como jus o jus de derecho, podemos decir que esta es una expresión latina y que se ha derivado para nuestro idioma, muchos vocablos, ¿ya? En ese sentido. Y este vocablo jurídico es lo referente a ajustado al derecho. ¿Ya? Se ajusta al derecho, de jus, derecho, o jus, dicen algunos, ¿verdad? ¿Ya? En jurisconsulto, pues que se aplica a quien con el correspondiente, estamos hablando de derecho, ¿ya? Y hablamos de derecho y razón. Pero hay diversos enfoques que podemos darle al término de este derecho. Un enfoque individualista y sociológico también, ¿verdad? Y no se trata de un concepto uniformemente definido. Cada autor, pues, trata de explicar qué debemos entender por derecho. Muchos dicen que el derecho, o sea, desde el punto de vista del positivismo, el derecho es la ley, es la norma jurídica, dicen los positivistas, ¿ya? Nos estamos yendo por ahí porque es muy importante que vayamos comprendiendo estos conceptos que ustedes, pues, ya los vieron incluso al derecho 1 y 2, ¿verdad? Entonces, no se trata de un concepto, como decía, que se haya definido de manera uniforme, ¿ya? Para algunos, pues es un conjunto de reglas. Ese es derecho, conjunto de reglas de conducta, ¿ya? Cuyo comportamiento es obligatorio, ¿verdad? Y cuya observancia puede ser impuesta de manera coactiva por la autoridad legítima. Así el autor y Hering lo define como el conjunto de normas, o sea, no dice ni siquiera jurídicas. Según él, según este autor, Hering, según estas normas, las cuales eh, pues se refiere que ha sido a través del Estado que han sido creadas, ¿verdad? Las cuales la coacción es ejercida en un Estado, ¿ya? Pues esa idea más que un concepto filosófico del vocablo, pues pareciera de alguna forma referirse a una estimación del derecho positivo, como les mencionaba. Entonces, los jus positivistas así lo ven, el derecho, así lo ven, conjunto de normas jurídicas de cumplimiento obligatorio o de que pueden ser obligadamente cumplidas, con coacción del Estado, ¿ya? Es decir, que pueden ser coactivamente impuestas por la autoridad legítima, ¿ya? Entonces, pero esta conceptualización quedaría limitada a las normas legales y consuetudinarias, ¿verdad?
Algunos autores u otros autores dicen que el derecho es el conjunto de normas jurídicas y principios, ¿ya? Es decir, yéndonos un poquito a los justnaturalistas, ¿ya? Que ellos ven un conjunto de principios, ¿ya? En contraposición a los positivistas que dicen que derecho solo es lo que está en la ley, lo que está escrito. Los justnaturalistas dicen que no, que hay un conjunto de principios, ¿ya? ¿Y qué son esos principios? Los principios del derecho, pues, son esas líneas directrices, son criterios orientadores, ¿ya? Y que esto permiten orientar al legislador, ¿ya? Al jurisconsulto, ¿ya? Al juez, ¿ya? En fin, son criterios que permiten la interpretación en determinado momento de esas normas jurídicas. Así lo ven ellos, pero entonces dicen los positivistas, bueno, pero ¿y dónde están? No se ven, ¿ya? ¿Dónde están esos principios? ¿Ya? Bien. Voy a abrir la oportunidad para hacer algunos cuestionamientos. ¿Qué es lo que tenemos al momento ahorita? Yo quisiera pedirles que abrieran su cámara para que así podamos interactuar. En este momento tenemos 117 estudiantes y siguen sumándose algunos, ¿verdad? Vamos a preguntarle a Lilian Verónica que active su cámara, por favor, y nos indique qué entiende usted por derecho. Lilian Verónica. Quisiera que interactuáramos, estimados estudiantes. Ya les di una apreciación, ahora ustedes quiero que me digan. Lilian Verónica, por favor, ¿qué entiende usted por derecho? Buenas noches, licenciado. Pues yo por derecho entiendo que es ahí sí que como la misma palabra lo dice, un derecho que tenemos todos los seres humanos, los ciudadanos, en todos los aspectos. Y también para poder exigir y también ser parte de poder, no sé, se me fue la palabra ahorita, licenciada. Muy bien, gracias Lilian, muchas gracias, muchas gracias. Bien, Lilian mencionó dos conceptos muy importantes, fíjense ustedes. Fíjense ustedes, derecho subjetivo y mencionó derecho objetivo. No lo dijo, pero con sus términos que utilizó, mencionó derecho objetivo y derecho subjetivo, que son dos términos distintos, ¿verdad? Correlacionados en sí, pero distintos. Bien, ahora voy a preguntarle a Sonia Elizabeth. ¿Qué entiende usted por derecho subjetivo? ¿Qué es el derecho Buenas noches, subjetivo? licenciado. Pues el derecho subjetivo es ya utilizar el derecho que en teoría las personas encargadas de legislar ya tenemos en nuestro ordenamiento jurídico y lo aplicamos hacia nuestra situación, hacia lo que nosotros pretendemos alcanzar. Ya le damos vida al derecho propiamente. Muy bien, excelente, gracias Sonia, me parece. Bien, vamos a preguntarle a María del Pilar, ¿qué es derecho objetivo y cómo lo relacionamos con el derecho subjetivo? Buenas noches, licenciado, mucho gusto. Para mí el derecho objetivo son en sí las normas que nos da pues el derecho, ¿verdad? Y pues ya el derecho subjetivo es la facultad que tenemos nosotros de exigirlas. Muy bien, Así se lo podría resumir. excelente, no, me parece muy bien. De verdad, les digo, valoro mucho su participación. Yo sé que, como les dije al inicio, quisiera hacer esta actividad académica dinámica, ya de eso se trata, ¿verdad? Que ustedes también, y como decía, no se conviertan solo en receptores, sino también en emisores de Sí, ese sí, me gusta, conocimiento licenciado. para servir. Estamos a la orden. Muy bien, vamos a continuar entonces. Vamos a dar la oportunidad Gracias. para servir. Vamos a dar la oportunidad a un compañero que levantó la mano y vamos a continuar con la clase, ¿eh? Pues si no, nos vamos a detener solo en este punto. Bien, adelante, Juan Francisco, le escuchamos. Gracias, licenciado. Buenas noches. Tal vez solo para complementar, el derecho objetivo, nosotros lo conocemos como el ordenamiento jurídico, es decir, las leyes de manera material.
son los escritos que están contenidos dentro de los libros o las normas jurídicas que regulan la conducta humana para una sana convivencia dentro de la sociedad. Y el derecho subjetivo es el derecho inherente a las personas, es decir, cuando nosotros hacemos valer nuestro derecho a través de las mismas normas jurídicas o a través del derecho objetivo. Muy bien, muchas gracias. Bien, si se dan cuenta, el compañero último, Juan Francisco, fue, ¿verdad? Él aportó también ciertos conceptos. Por eso es importante que ustedes vayan poniendo atención. Y les decía en la primera clase, cuando conversamos sobre la modalidad de cómo íbamos a estudiar. Y él aportó ciertos conceptos muy importantes. Él ya mencionó persona humana, fíjense ustedes. Y hacia eso vamos ahorita. Bien, vamos a continuar entonces y voy a silenciar los micrófonos porque sí tenemos por ahí alguna interferencia. Vamos a silenciarlos. Bien, vamos a continuar entonces. Veamos, en este momento estoy compartiendo pantalla y menciona el derecho de tener derecho, pero ahora ya vamos a entender qué es el derecho entonces, ¿ya? Y el derecho de tener derecho. Entonces ahí estamos hablando un poco de derecho subjetivo y de derecho objetivo, ¿verdad? Bien, luego tenemos ese conocimiento de la individualidad y universalidad humanos. ¿A partir de qué momento? ¿Ya? Pero quisiera continuar con el tema del derecho de tener derecho y vamos a abordar el tema de la persona, ¿ya? La personalidad y la persona humana, fíjense. Vamos a dejar pendiente la literal B, el conocimiento de la individualidad y universalidad humanos. Fíjese, pues, entonces, ahí tenemos lo que estábamos conversando, ¿verdad? Tenemos derecho, entonces, para nosotros podemos decir que el derecho objetivo es una norma o conjunto de normas jurídicas que permiten, fíjense ustedes, permiten, o sea, una norma permisiva. También tenemos normas prohibitivas, es decir, que imponen, ¿ya? Aquellas acciones que no puede hacer la persona humana. Prohíben u obligan una conducta y en su caso van a definir figuras jurídicas dentro de un país en un tiempo determinado, ¿ya? Por su parte, el derecho subjetivo es una función del derecho objetivo. Es el permiso derivado de la norma, ¿verdad? Según el autor, consultado. Ahora, ojo con esto porque fíjense ustedes, les había pedido que tuvieran su constitución política de la República a la mano. Vamos a ver. Vamos a activar los micrófonos. Vamos a pasarnos hacia ahí. Fíjense que aquí aportamos varios conceptos muy importantes, ¿verdad? Denme un segundito. Voy a activar el micrófono. Vamos a ver. Denme un segundito. Les ruego, por favor, que mantengamos desactivados los micrófonos. Solo a quien le pida que intervenga, activa su micrófono. Vamos a ver. Vamos, denme un segundito. Vamos a preguntarle para que no digan que solo le pregunto a los mismos, ¿verdad? Vayámonos. Vamos a preguntarle a Gabriela Siam. Y vamos a pedirle, si me escucha Gabriela. Sí, licenciado. Muy bien. Por favor, quiero que vaya a su Constitución Política de la República y nos ubique la libertad de acción. Y ya, licenciado, el Muy bien. artículo 5. Muy bien, el artículo 5º, ¿verdad? Exactamente. Muy bien. Entonces, ¿puede usted ubicar los conceptos que acabamos de ver acá en cuanto al derecho objetivo y derecho subjetivo? Hay algunos conceptos vertidos acá.
Usted está en el uso de la palabra, por favor, compañero. ¿Podría ser que todos tenemos derecho a hacer lo que la ley no prohíbe? ¿O estoy mal? No, sí está muy bien. Ah, está bien. Entonces, podemos ver ahí, muchas gracias. Fíjense ustedes, el artículo 5º de la Constitución Política de la República establece que toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe. Por eso entonces, ahí estamos hablando de una norma, ¿ya? En determinado momento permisiva, porque el campo de acción del individuo, ¿ya? Es amplio, ¿ya? Es decir, el campo de prohibición solo está marcado en la ley, lo que no podemos hacer. Pero lo que podemos hacer no está regulado. Solo la Constitución nos establece la libertad de acción. Quiere decir que nosotros podemos hacer todo lo que la ley no prohíbe. Lo que no está prohibido está permitido, en otras palabras. Y esto, si ustedes se dan cuenta, ojo con eso, por favor. Estamos hablando, ¿de qué estamos hablando acá? Fíjense ustedes, vamos a estudiar nuestra Constitución. Espero que la hayan leído, pero aquí la vamos a estudiar, la vamos a escudriñar un poquito más. ¿En qué título estamos aquí? Vamos a ver, Franklin Laines. ¿En qué título estamos? Gracias, Gabriela. Buenas noches, licenciado. Por favor, ¿puede indicarnos? Podría repetir, disculpe. Muy bien, es importante que estemos atentos a la clase, ¿verdad? Yo estoy aquí 100% para ustedes. Espero que ustedes también estén 100% para la clase. Bien, ¿tiene su Constitución a la mano? ¿Sí? Muy bien. ¿De qué estábamos hablando hace un momento con la compañera? Bueno, no solo con la compañera. ¿Qué planteamiento le habíamos hecho a la compañera anteriormente? ¿Qué artículo mencionamos? Fíjese que me perdí un poquito porque tengo un Bueno, pequeño compromiso acá. no tenga pena, le vamos a dar la oportunidad a otro compañero. Vamos a plantearle, gracias, Franklin. Vamos con Heidi Gabriela. El mismo planteamiento para usted, Heidi. Disculpe, ¿me podría repetir? Sí, Heidi, fíjese que de qué artículo de la Constitución Política de la República mencionó la compañerita anterior. El artículo 5, Muy bien, libertad de acción, correcto. Bien, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué tipo de derechos estamos hablando acá? de que nosotros podemos realizar todo lo que la ley no nos prohíbe. Sí, pero ¿qué tipo de derecho es este? ¿Qué clase de derecho es? Libertad. No. Ya había, inclusive habíamos mencionado. Voy a darle la oportunidad a alguien más. Denme un segundito. Vamos a preguntarle a Hugo Corona. Buenas noches, licenciado. Adelante. Respondo a la pregunta que le hizo la compañera. Sí, por favor. Para mí sería derecho objetivo, ya que permite. Pero según lo que establece la Constitución Política de la República, que es lo que estamos analizando, ¿qué tipo de derecho es este? La libertad de acción. ¿Sí nos escucha, Hugo? Sí, licenciado, estaba analizándola. Puede ser el derecho subjetivo, ya que le dan el permiso de acción. Bien. Gracias, Hugo. Gracias por participar. Bien. Vamos a ubicarnos. Fíjense, pues. Les voy a dejar una tarea. Para la próxima clase, eso me lo van a elaborar en una hoja, ¿sí? Con carátula y todo.
y van van a indicar cuáles son las partes de la Constitución Política de la República, ¿ya? Cuántos títulos tiene, y específicamente estamos en el título que corresponde a Derechos Humanos, título segundo. Y estamos precisamente en el capítulo de derechos individuales, ¿verdad? Estamos hablando de derechos humanos. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, por favor, para tener un esquema amplio de la Constitución, es decir, como que fuera un mapa, ¿verdad? Ustedes, a ver, ¿cuántos títulos tiene? En fin, ¿cuál es el contenido de cada uno de esos títulos? ¿Cuántos artículos? El título primero, del artículo primero hasta el segundo, y así sucesivamente. Por favor, es una tarea que les voy a dejar al próximo. Efectivamente, estimados estudiantes, cada uno de sus aportes son muy importantes. El último compañero mencionaba, y también los otros compañeros habían mencionado, los derechos subjetivos, es decir, son derechos individuales, ¿verdad? A eso se refiere. Pero, pues como tenemos la Constitución a la mano, yo esperaba que me dijeran, licenciado, como estamos en la libertad de acción, que es el artículo 5º, estamos en el capítulo, alguien por ahí lo mencionó, ¿verdad? En el chat, derechos individuales y corresponden a los derechos humanos, ¿verdad? Pero ustedes lo dijeron en otras palabras, ¿eh? O sea, por favor, nunca vayan a tomar como, va, lo que dije no está bien. No, no, de ninguna manera. Siempre hay un aporte de parte de ustedes y eso es muy importante, cosa que valoro mucho. Así que muy importante su participación. Vamos a continuar. Entonces, veámoslo desde otro punto de vista filosófico. El derecho, Kant dice que el derecho es un complejo de las condiciones por las cuales el arbitrio de cada uno, es decir, en lo individual, puede coexistir con el criterio de todos los demás, según una ley universal ¿de qué? De libertad. Este es un criterio individualista, ¿ya? Respecto a lo que es derecho. Si se dan cuenta, dentro de esta diapositiva que tenemos acá, estamos mencionando de libertad y cómo nuestra Constitución Política de la República, ¿ya?, acoge ese término, el artículo 5º de la Constitución, libertad de acción. Bien. Ahora veamos el concepto de persona. ¿Qué es persona? ¿Ya? Y luego vemos el concepto de persona humana. ¿De dónde nace esto? Porque, pues decimos, bueno, el derecho, ¿va?, y el derecho a tener derecho, ¿verdad? ¿Ya? Derechos de tener derecho. Pero ¿quién tiene derecho? ¿Ya? Y aquí estamos, como estamos hablando de derechos humanos, recordemos que los derechos humanos, bueno, al día de hoy espero que hayan leído un poquito ustedes también qué es un derecho humano, ¿verdad? Los derechos humanos, pues son todos aquellos derechos que son inherentes a la persona humana, ¿ya? Es decir, esos son los derechos humanos, que pertenecen a la persona humana por el hecho mismo de ser humano. No le pertenecen a nadie más, nos pertenecen a nosotros los seres humanos. Pero también hay que remontarse un poquito en la historia de dónde nace el término persona y luego persona humana. Eso es muy importante que lo tengamos claro, porque no podemos hablar de derechos humanos y es como, yo quisiera y espero ustedes, yo por ahí les voy a pasar un formulario de su apreciación respecto a la clase. Es muy importante para su servidor, ¿verdad? Que todo esto se esté haciendo de la mejor manera. Perfectos no somos, pero estamos tratando de llevarlos por los conceptos que son importantes conocer dentro de nuestro curso. Entonces, debemos entender primero qué es persona, porque nos vamos a sumergir en los derechos humanos y todo lo demás, la problemática de derechos humanos, porque los derechos humanos en Guatemala, pero ni siquiera hemos sabido qué es persona humana, por qué se denomina persona, dónde nace la persona humana. Es decir, debemos conocer eso, que son conceptos básicos. Veamos entonces
a lo que es, yo creo que ustedes ya llevaron civil o no, todavía no. ¿Alguien me puede decir si ya llevaron derecho civil o todavía no? Sí, muy bien, gracias. Sí, licenciado. Muchas gracias, gracias, gracias. Bien, entonces ya ustedes tienen una idea de lo que significa la persona y luego persona humana. Entonces, cuando hablamos de persona humana, también es importante que hablemos de la personalidad, ¿verdad? ¿Dónde nace esto? Entonces, hablar de la persona, cuando hablamos de la persona, recuérdese de dónde se deriva el término persona, ¿verdad? Este tiene su origen etimológico, o sea, la palabra persona, no persona humana. Se deriva del latín per y sonar, sonae, personae, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Quiere decir sonar fuerte, resonar, ¿ya? Esto significaba una máscara que usaban los actores para poder resonar, para sonar más fuerte. Bueno, hoy en día usamos micrófonos, ¿verdad? Ustedes no usamos máscara, usamos micrófonos. Entonces, usaban ellos en el teatro para, pues, representar a ciertos personajes. Pues, de manera que persona, en ese sentido, pues, designaba el papel que desempeñaban los actores en escena. Esta máscara, pues, daba más volumen a la voz de los actores, pues, en lugares, perdón, donde faltos de acústica, ¿ya? Entonces, el uso de la palabra persona se fue generalizando para designar al ser humano en general, al sujeto derecho. Pero ojo con lo que voy a decir. Eso es algo que les pido que ustedes lean, ¿ya? Que busquen todos esos términos que estamos vertiendo acá y que estamos analizando. Quiero que los busquen. Díganle a San Google, como decimos por ahí, ¿ya? Y rapidito los va a direccionar, ¿verdad? A ciertos libros. La persona, fíjense ustedes que en Roma, remontémonos un poquito a Roma, derecho romano. Fíjense que en Roma, realmente, persona no era una designación para todos, ¿ya? Porque habían ciertos requisitos o ciertas condiciones que debían cumplirse para poder ser persona, ¿ya? De lo contrario, eran cosas, ¿ya? Entonces, habían ciertas condiciones, fíjense ustedes, que debían cumplir. ¿Y cuáles son esas personas? ¿A quiénes se les considera personas? Fíjense ustedes que, por ejemplo, los extranjeros, y hablando del jus gentium, ius civile, el jus gentium era el derecho que se les aplicaba a los extranjeros, ¿ya? Y el jus civile a los ciudadanos, ¿ya? Entonces, a los extranjeros no se les consideraba como tales, como ciudadanos, como personas. No eran personas, ¿ya? A ellos los consideramos extraños, extranjeros. Inclusive los consideraban como cosas, ¿verdad? Entonces, habían ciertas condiciones que debían reunirse, ¿ya? Para que alguien pudiera tener esa denominación y que pudiera tener personalidad. Y era una concesión que daba la ley. No era un atributo que se le concedía a todos los hombres por igual, sino que para otorgarle personalidad, es decir, para que alguien fuera considerado como persona, ¿ya? Debía reunir, ¿ya? Tres condiciones. El status libertatis, ¿ya? Era uno de ellos, es decir, el estado de libertad. Libre o se era esclavo, ¿ya? El status libertatis. Y el status civitatis, ¿ya? Que era el estado de que si era ciudadano, su estado civil era ciudadano o era extranjero, porque los extranjeros, reitero, no eran considerados como ciudadanos. Entonces ellos no eran personas. Y mucho menos persona humana, pues, ya lo voy a explicar. Y el estatus familiar, es decir, esa condición que se tenía respecto a la familia,
Es decir, el estado de familia, ¿ya? El estatus familiar, ¿ya? ¿Será pater familiar o sujeto del pater filial? Y el pater familiar era el jefe de la familia, es decir, eh, recordemos que tenían ciertos derechos sobre los hijos y las esposas de los hijos, el padre de familia. Entonces, status libertatis, status civitatis y el status familiar. Estado de familia, o sea, el sujeto al pater familiar. Esas eran las condiciones que debían reunirse. Pero, ¿dónde nace entonces el término persona humana? El término persona humana nace con San Agustín de Hipona. Ahí, ¿ya? Con él nace el término persona humana, ¿ya? Esto en razón de que se consideraba que todos los seres humanos eran hijos de Dios, ¿ya? Y por lo tanto, ya tenían dignidad, eran iguales ante Dios, ¿ya? Por eso con él nace el término persona humana, o sea, la dignidad humana, que vamos a verlo más adelante, ¿ya? Ahí nace con San Agustín de Hipona. Entonces les dejo esa inquietud también para que ustedes ahonden un poquito más. Bien. Bueno, ya lo mencionábamos, ¿verdad? En cuanto al origen etimológico, decíamos que se deriva del latín per y sono, asare, o sea, sonar fuerte, resonar. Decíamos que significaba la máscara que usaban los actores en el teatro para representar a los personajes, ¿verdad? De manera que persona en ese sentido, pues designaba el papel que desempeñaban los actores en escena. Esta máscara pues daba más volumen a la voz de los actores en lugares faltos de acústica. Hoy usamos micrófonos. El uso de la palabra persona pues se generalizó para designar al ser humano en general, es decir, al sujeto de derecho. Pero no es que se generalizó así por así. O sea, no nació de la nada, sino nace, como decíamos, la persona, al ser humano en sí, designó a la persona, al ser humano, ¿ya? Pero con San Agustín de Hipona se da la designación de persona humana, ¿verdad? Bien. Vemos entonces, en ese sentido, quisiera que nos fuéramos a la Declaración Universal de Derechos Humanos. Vayámonos a la Declaración Universal de Derechos Humanos. Deme un segundito. Vamos a dar la oportunidad. Si estamos en... Vamos a ver si están activos los micrófonos. Vayámonos a la Declaración Universal de Derechos Humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos fue adoptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 217A del 10 de diciembre de 1948. Ahí fue adoptada y proclamada, ¿verdad? El 10 de diciembre de 1948. Fíjense ustedes. En el preámbulo, como ustedes se pueden dar cuenta, menciona ciertos términos, ¿ya? Voy a pedirle a Brandon que por favor nos ubique 3 conceptos fundamentales de derechos humanos ahí en el preámbulo, ¿ya? Así concretamente, ¿verdad? Por favor, Brandon Armaldo. Bueno, Chesley, sería libertad, justicia y paz. Muy bien, muchas gracias. Entonces, vean ustedes, aquí tenemos en el preámbulo, precisamente de la Declaración Universal de Derechos Humanos, tenemos considerando que la libertad, hablamos de libertad. ¿Y qué es la libertad? ¿Ya? La libertad, bueno, es un poco difícil dar una definición. Los diferentes autores tratan de
como decíamos, de ponerse de acuerdo y nunca lo van a lograr, porque cada uno lo aborda desde su punto de vista, ¿verdad? Desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista político, ¿verdad? Entonces, no existe un acuerdo respecto a lo que entendemos por libertad. Medianamente podemos decir que la libertad son esas facultades, ¿ya? Esa facultad que tiene el ser humano de actuar, como dice Kant, sin hacerle daño a los demás, ¿ya? Kant menciona ciertos paradigmas, ¿ya? Y él menciona que debemos tratar a los demás como queremos que nos traten a nosotros, ¿verdad? Y él habla precisamente de esa libertad, ¿ya? Como trato, la libertad de poder tratar a los demás en mi actuar. Por eso la Constitución Política de la República refleja este derecho que es inherente a la persona humana, la libertad, artículo 5º de la Constitución. Solo quiero mencionar que la Constitución Política de la República tiene artículo 1º hasta el artículo 9º. Así se les denomina: 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º. ¿Ya? Si ustedes ven el Código Civil, también está así: artículo 1º, 2º, 3º. Y esto tiene una razón de ser, ¿verdad? Se los voy a decir para que ustedes no se vayan a quedar con la duda ahí. Tienen un significado, no es que se equivocó el legislador, ¿ya? Tienen un significado. Cada uno de estos artículos, uno tiene prelación sobre el otro, ¿ya? El artículo 1º prevalece por todos los demás derechos, por encima de los demás derechos. El artículo 2º prevalece sobre el 1º y así sucesivamente, ¿ya? Y todos estos artículos prevalecen sobre todos los demás artículos, desde el 1º hasta el 9º. Hay un orden de prelación entre ellos. Pero esto es filosófico, ¿verdad? Como ustedes saben, en el caso de nuestra Constitución Política de la República, que es la ley suprema del Estado de Guatemala, ¿ya? Que es el pacto político, ¿ya?, entre la sociedad guatemalteca, ¿sí?, para regular esa convivencia humana, ¿ya? Y aquí vamos a encontrar esos valores suprasensibles, ¿ya?, como podemos ver en el preámbulo de la Constitución. Espero que tengan su Constitución a la mano. Aquí, ¿ya? Es muy importante que lo hagamos. Por favor, cualquier inquietud que tengan, igual voy a abrir un espacio más adelantito. Y un poco difícil que en una clase o en todas las clases que vamos a tener podamos explicar detalladamente cada uno de estos. Solamente les dejo algunas cápsulas ahí para que ustedes puedan hacer su investigación. Aquí en el preámbulo de la Constitución, si gustan lo van anotando de una vez. Aquí, señalen que aquí estos son valores suprasensibles. Eso es lo que tenemos. Son valores suprasensibles. Y estamos hablando de derecho natural teológico. Eso es lo que tenemos acá. Derecho natural teológico, ¿ya?, en el preámbulo de la Constitución. Y este preámbulo de la Constitución está inspirado en la filosofía aristotélica kantiana. Ahí. Y fíjense ustedes que muy importante que, o sea, el preámbulo de la Constitución Política de la República, pues es un sistema de valores, ¿ya?, y de normas no positivas, porque no podemos invocar el preámbulo de la Constitución, porque es un sistema de valores, son normas no positivas, ¿ya? Importante que subrayemos ahí. Dice, afirmando la primacía de ¿quién? La primacía de la persona humana. Es decir, la persona humana debe prevalecer
sobre cualquier situación económica, política, etcétera. La primacía de la persona humana. Protege a la persona humana. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona. Alguien podría decir por ahí, mire, pero estamos hablando de un derecho individualista. No. Primacía de la persona humana. No hace diferenciación, recordemos, entre nacionales y extranjeros. No hay una diferenciación como existía en el derecho romano. Aquí ya no hay una diferenciación a partir precisamente de esa igualdad del ser humano, esté donde esté. Los derechos humanos, como son inherentes a la persona humana, van con él donde quiera que esté. No importa su nacionalidad, no importa su credo religioso, no importa su actuación política, no importa. No importa si está purgando una condena, no importa si ha cometido un delito. ¿Ya? El hecho humano es de la persona humana. ¿Ya? Todos tenemos eso porque somos humanos, no importa nuestra condición. ¿Ya? Si llevan a alguien engrietado ahí porque se supone que cometió un hecho considerado como delito, tiene derechos. Y esos derechos son humanos porque son inherentes a la persona humana. Entonces, primacía de la persona humana, ¿cómo qué? ¿Cómo dice ahí Lilian? Como sujeto licenciado, dice, Como afirmando la primacía de la persona humana como sujeto y fin del orden social. Muchas gracias. ¿Se dan cuenta? Dice, afirmando la primacía de la persona humana como sujeto y fin del orden social. Entonces, ¿por qué? Por esos derechos humanos que tenemos. Ahora, nuestra Constitución Política de la República, fíjense ustedes, es posterior a todos estos instrumentos de derechos humanos. 1948, 1967, ¿ya? Con la Declaración de Derechos, ¿ya? También la Declaración de Virginia, en fin, es posterior a todos estos instrumentos de derechos humanos. Entonces, la Constitución Política de la República es un catálogo de derechos humanos, ¿ya? Inspirado precisamente en los derechos humanos, que son los que deben prevalecer por encima de cualquier interés político, económico, etcétera. Eso tenemos. Tenemos una Constitución Política de la República maravillosa. ¿Ya? Conozcámosla, estudiémosla y exijamos que se cumpla. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que hacer. Así que es precisamente de lo que debemos estudiar. Entonces, por favor, me van a subrayar ahí en este preámbulo de la Constitución, primacía de la persona humana como sujeto y fin. ¿Ya? Y fíjense ustedes, y también ahí, y al Estado como responsable de la promoción del bien común. ¿Ya? Es el responsable, ¿ya?, de la promoción del bien común. Bien. Entonces, ¿pero quién es el Estado? Ustedes. ¿Ustedes llevaron el curso de teoría del Estado? Todavía no. Esa organización política, los elementos esenciales, ¿ya?, del Estado. ¿Quién es el Estado? ¿Ya? El Estado social del Estado, de ese Estado. ¿Sí? Es decir, ¿de quién es la responsabilidad entonces? De nosotros por ser un elemento esencial del Estado. ¿Ya? Fíjense ustedes.
no hay que confundir Estado, gobierno, que son distintos, ¿verdad? El gobierno es un grupo de personas que en determinado momento, ¿ya?, detentan el poder del Estado, ¿ya? Veamos. Por supuesto que hay mucho más que analizar el preámbulo, pero solo pasaríamos 2, 3 se dice el 9 sobre la Constitución. Pero yo se los voy a dejar ahí para que ustedes lo estudien. Y si hay un término que no logran comprenderlo, googleenlo y busquen libros también. No solo lo que está por ahí escrito en algunas páginas, no, búsquenlo en libros. ¿Ya? Lo que estoy mencionando, eso lo van a encontrar ustedes en algunos libros, ¿ya? Y por ahí le voy a mencionar algunos libros, ¿verdad? Pero y con todo gusto. Quiero que subrayemos donde dice decididos a impulsar la plena vigencia de los derechos humanos. Fíjense ustedes, decididos a impulsar la plena vigencia de los derechos humanos. Y la parte final de ese párrafo, interesante. No la vamos a analizar hoy. Sencillamente me interesa esto, impulsar la plena vigencia de los derechos humanos. Son 3 aspectos que quería que subrayáramos de preámbulo de la Constitución. Aquí estamos hablando de derechos humanos, ¿verdad? Entonces, voy a abrir el espacio para que puedan plantear sus inquietudes, estimados estudiantes. Con todo gusto, levantan la mano y no todos a la vez, por favor. Adelante, Alfredo, le escuchamos. Adelante, Alfredo. ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. ¿Me escucha? Así es, fuerte y claro. Yo solo tengo una duda respecto a donde mencionó lo de los valores suprasensibles. Eso sería desde donde dice, sería legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz. Esos serían los valores suprasensibles que usted mencionó, ¿no? Entre otros, efectivamente, entre otros, es decir, el preámbulo de la Constitución contiene valores suprasensibles, ¿verdad? Así, entre otros, los que usted acaba de mencionar, efectivamente, así es. Gracias, licenciado. A la orden. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me emociona cuando estudio la Constitución, ¿ya? Y bueno, de verdad, me emociono. Porque vean ustedes, dice, impulsar la plena vigencia de los derechos humanos dentro de un orden institucional estable. Pero ¿de quién depende esa estabilidad? ¿Verdad? Permanente y popular. Es decir, llama a la población, ¿verdad?, para que también participe, ¿ya? Respetando precisamente, ¿ya? Vean lo que dice, donde gobernados y gobernantes procedan con absoluto apego al derecho. Por eso es importante que conozcamos qué es derecho. Creo que tengo por ahí en mis apuntes un documento del doctor Alejandro Gutiérrez Dávila, un gran jurista. Tal vez ustedes lo han escuchado y si no, pues de repente por ahí hay algunas conferencias y voy a compartirlos. Pero si ustedes lo pueden buscar, búsquenlo. Tiene un canal de YouTube. No es una promoción de él, pero él fue mi docente en posgrados, entonces tuve el honor de tenerlo como mi docente. Entonces, él tiene un documento donde desarrolla parte de lo que significa el derecho. ¿Qué es derecho, verdad? Y hace varias apreciaciones ahí de distintos puntos de vista, ¿verdad? Para definir lo que es el derecho. Creo que lo tengo en PDF, sí, lo voy a buscar y se lo voy a compartir con todo gusto. Entonces, donde gobernados y gobernantes procedan con absoluto apego al derecho, ¿ya? Y que es derecho, ¿verdad?
Entonces, muy importante eso. No dice que vayamos y actuemos al margen de derecho, pero que es derecho. ¿Ya? Bien. ¿Alguna otra inquietud? Con todo gusto. No sean tímidos, pues. Si no, yo voy a empezar a preguntar. Adelante, Juan Francisco. Le escuchamos. Sí, licenciado, gracias. De acuerdo a lo que usted mencionaba, nosotros pues efectivamente sí ya recibimos el curso de Derecho Civil y también el de Teoría del Estado. Y ahí pues abarcamos algunos esbozos de lo que usted nos está comentando en el curso el día de hoy. Y me llama mucho la atención lo que está contenido en lo que sigue del preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y establece que debido a las aberraciones cometidas en contra de la persona humana, se da como origen la declaración esta que estamos tratando. Y esto me lleva también al curso de Derecho Romano, en donde usted habló del jus civile y el jus gentium, que establecía las diferencias que eran abismales entre la persona que era ciudadana romana y la persona que era extranjera. Pero también llama la atención que esto lleva al cambio de la sistemática jurídica, que era la situación que antes era inquisitiva y que ahora ya no lo es, en donde los jueces tienen que actuar apegados a la ley y no a su propio criterio como era antes. Interesante, excelente, me parece. Yo creo que gracias, Francisco, por su participación. Creo que el aporte que cada uno hace es muy importante en la clase. Ustedes se dan cuenta, yo estoy tratando de hacerla dinamizada. Espero pues que concuerde con ustedes y que es la línea que debemos seguir, ¿ya? Por eso les decía, yo no quiero que sean solo receptores, sino también que sean emisores, porque ustedes tienen mucho que aportar, ¿verdad? No, no concibo yo la docencia como que el docente venga y empiece a dictar y no, sino por eso mis estudiantes tienen que ir a la par de la lectura que llevo. También ustedes tienen que ir avanzando, tienen que ir leyendo y hacer una integración de lo ya estudiado con lo que estamos viendo, como ustedes se pueden dar cuenta. Entonces, por eso les estaba preguntando. Ya Juan Francisco también nos menciona el tema este. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cada uno de los cursos tiene una razón de ser. Cuando uno inicia la carrera, dice, bueno, ¿y por qué este curso? ¿Para qué? Derecho romano y tanta terminología. ¿Por qué? ¿Verdad? Bueno, por cierto que voy a tener el gusto de impartir también Derecho Romano en este semestre. He impartido otros cursos. Ahora pues voy a impartir Derecho Romano, ¿verdad? Y este curso con usted. Entonces, así que muy interesante lo que usted plantea, Juan Francisco. Y todos ustedes, estimados estudiantes, sus aportes son muy importantes. Yo les invito a la lectura, Y es una lectura que debe ser agradable, debe ser voluntaria, no debe ser forzosa, ¿verdad? Porque si es forzosa, entonces, ¿qué hacemos aquí? ¿Verdad? Estamos acá porque nos gusta realmente. ¿Ya? Y yo lo que quiero es que ustedes se enamoren del derecho como yo estoy enamorado del derecho. Porque me encanta, yo cuando estudio mi constitución, cuando estudio mis leyes, ¿verdad? Y eso me sirve precisamente cuando voy al ataque, a la guerra, cuando me toca asesorar a mi cliente y entonces todo ese conocimiento empieza a fluir, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, me preguntaba a un cliente, mire, licenciado, y fíjese que quise hacer una desmembración para sí mismo de un bien inmueble y no me lo operaron. Así me lo dijo allá en el registro de la propiedad, que el término correcto es no me lo inscribieron, ¿verdad? No me lo operaron en el registro de la propiedad. Entonces, fue una llamada que me hicieron, me recomendó a alguien por ahí y mire, licenciado, usted me lo recomendaron, que no sé qué, bueno. Entonces, bueno, ¿y qué hicieron? Cuénteme, le digo, por teléfono. Fíjese que lo que hizo el licenciado, dijo, lo que hizo fue que deshizo las escrituras. O sea, en términos
populares, ¿verdad? Deshizo las escrituras. Bueno, le dije, ¿y qué tipo de documento hizo? Fíjese que eh, él me dijo que ya no tenían validez esas escrituras, porque como no se las aceptaron en el registro, entonces, bueno, le dije, ¿sabe qué? Llegué a mi oficina y con todo gusto le voy a asesorar. Lléveme los documentos, todos los documentos que usted tiene, y voy a escuchar qué es lo que usted quiere hacer para darle una solución. Entonces, todo ese conocimiento que hemos ido adquiriendo desde el primer semestre empieza a fluir. Y ahí está, ¿verdad? Yo a los estudiantes en el examen técnico profesional, que pues tengo el honor de también compartir ahí, soy examinador de la fase privada y la fase pública en nuestra amada facultad, ¿ya? Y también en otras universidades examino la fase pública y privada. Y les digo, no dudo que en nuestra mente hay una enorme biblioteca, ¿ya?, de todos esos libros que hemos leído desde el primer semestre hasta llegar al 10º. Imagínense ustedes, ¿verdad? Hay una acumulación de conocimiento. Pero por eso vamos a mantenernos leyendo. Yo sigo leyendo, no crean. ¿Ya? Entonces les pregunto, ¿cuántos libros han leído al día de hoy? Dice que deberíamos leer mínimo 2 libros mensuales. ¿De qué? Filosofía, política, economía, derecho, ya, sociología, en fin. Debemos mantenernos leyendo. Así que se emociona uno hablando de todos estos temas. Yo espero que ustedes realmente se enamoren de la carrera. Es muy bonita, de verdad. Y que sean abogados competitivos y que se sientan orgullosos de ser estudiantes y posteriormente de ser egresados de nuestra tricentenaria Universidad de San Carlos. Eso quiero. Que el día de mañana ustedes digan, yo soy egresado de la San Carlos. Como me dicen mis clientes, ¿y usted dónde estudió? Les decía, usted de la San Carlos. Entonces voy con usted. Se sienten confiados porque saben que nosotros sí estudiamos. No estoy diciendo que los demás no, pero es un prestigio que debemos cuidar nosotros. ¿Y cómo? Con estudio fuerte. Así que estoy para servirles. Cualquier duda que tuviesen, estoy a la orden, ¿verdad? Si hay alguna otra duda, con mucho gusto. No he terminado la clase, así que no se estén despidiendo todavía. No me he despedido, ¿verdad? Porque, porque pues, el tema de hoy ya lo concluimos, ¿verdad? Pero la parte esta que nos corresponde vimos hoy, voy a ponerlos en pantalla. De verdad que agradezco su participación, estimados estudiantes. Sobre todo, permítanme un segundo, vamos a ver. Para que así veamos qué punto nos corresponde en la siguiente clase. Y entonces eso nos va a permitir, vamos a ver, por acá. Bien, el día de hoy vimos qué es el derecho y el derecho de tener derecho, ¿verdad? Ya vimos a partir de cuándo nosotros tenemos derecho, ¿verdad? Entonces, y en la siguiente clase vamos a avanzar con el conocimiento de la individualidad y universalidad humanos. Y eso vamos a encontrar en la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿ya? Esa individualidad y esa universalidad de los derechos humanos. La universalidad humana, ¿verdad? Lo que mencionábamos en cuanto a que estemos donde estemos, no importa la nacionalidad, nuestra creencia religiosa, política, etcétera, esos derechos son inherentes. Entonces, vimos hoy el preámbulo de la Constitución, el artículo 5º también, y vimos el preámbulo, bueno, un poquito, porque no analizamos todo el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Sí los invito a que lo lean, ¿no? Esa es parte de la lectura que deben hacer. Y en la próxima clase vamos a profundizar un poquito más en el tema de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y voy a revisar el video de esta clase y voy a tratar de resumirla y compartirles el link para que ustedes puedan ver, pues no toda ustedes, porque llevamos, ¿qué? ¿Cuánto llevamos? Bueno, hay como una media hora que estuve esperándolo a ustedes, entonces voy a quitar esa media hora y ya sabemos por qué pasó, y
Voy a tratar de editarlo y entonces para que ustedes puedan hacer un refresh ahí, ¿verdad? Voy a subirlo al Drive. Les comparto el link para que ustedes puedan ver. Si hubiese alguna otra inquietud, con todo gusto. Y si no, voy a plantear un par de preguntas de lo que vimos hoy. No se asusten. Es parte de la dinámica. ¿Ya no hay más dudas? ¿No? Bien. Muy bien. Entonces, lo vamos a dejar hasta ahí. Ya no voy a preguntar. Ya se empezaron a salir.